¿Cuántos han escuchado esta famosa frase? La esperanza muere al último. Se ha vuelto como casi un cliché, ¿no? No sé cuántos sepan cuál es el origen de esta frase, pero tiene un origen en la mitología griega, en la famosa historia o el mito de la caja de Pandora. Y la caja de Pandora habla acerca de una disputa que había entre ciertas supuestas divinidades, o los titanes, que los griegos creían en ellos, en la cual los titanes Epimeteo y Prometeo habían creado al hombre. Y entonces, como los dioses se enseñoreaban del hombre, hablando nada más, supuestamente esta mitología, solamente había hombres varones, no hablaban hombre como humanidad, sino solamente hombres varones. Entonces se le encomendó a Prometeo, le dio el fuego al hombre y con esto lo liberó, lo emancipó de la tiranía de los dioses del Olimpo. Y entonces Zeus, buscando la forma de cómo vengarse de esta situación, lanza sus ataques en contra de la humanidad y lo hace de una manera muy particular. Le encarga a Hefesto, que era un dios artesano, a que creara a la primer mujer. Y supuestamente, esto es mitología, hermanos, supuestamente crea a Pandora. Pandora fue la primer mujer, supuestamente creada por este titán, Hefesto. Y como regalo de su existencia, los dioses le empezaron a regalar distintas dádivas, ¿no? Atenea le dio belleza y en fin, muchas virtudes. Pero en una trampa a Pandora le fue regalada una pequeña caja hermosa y se le dijo que no la abriera. La mujer pues era muy curiosa y muy parecido a la historia bíblica de Adán y Eva. Pandora, no resiste la tentación y abre esta pequeña caja como queriéndola espiar un poquito, y abre la caja y de repente sale una terrible nube de esta caja y dice la mitología, la narración, que allí salieron todas las enfermedades, los conflictos, la corrupción y las distintas calamidades al hombre. Antes de eso, supuestamente el hombre vivía en plena virtud. Surgieron cosas como la envidia, como el resentimiento, como la amargura. Pero la sorpresa fue que cuando terminaron de salir todas estas calamidades, estas maldiciones de Zeus a la humanidad, al fondo de la caja quedó la esperanza. Y de ahí viene que la esperanza muere al último. Pero en el pensamiento griego, la esperanza no era algo positivo, sino que la esperanza era el último truco de Zeus para que los hombres pudieran vivir en la esperanza de que algún día iban a salir de sus circunstancias. Entonces Zeus utilizaba esta esperanza como una herramienta para que el hombre resistiera su castigo, pero solamente para resistir y nunca salir de él. Desde el punto de vista griego, la esperanza era algo malo, porque era lo que lo condenaba a estar sufriendo perpetuamente la ira del castigo de Zeus. Pero para nosotros los creyentes, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos sobre la esperanza? ¿Es verdad que la esperanza muere al último? ¿Es verdad que la esperanza es lo último que le queda al hombre para soportar el sufrimiento de manera indefinida? Como ver la esperanza como algo impráctico, como algo que no se puede aterrizar en acciones prácticas, solamente como una idea que nos condena a sufrir, como algunos incrédulos dicen acerca de los cristianos. Cuando decimos Dios tiene el control, dicen ellos, es que ese es el consuelo de los tontos. ¿Nuestra esperanza es eso, hermanos? Vamos con ayuda del Señor hoy a tratar de profundizar en esto, y para eso primero quisiera pedirte que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y mientras lo buscas, te voy dando un poquito del contexto de este pasaje al que vamos a llegar en el versículo 13 del capítulo 13. En primero, hermanos, debemos recordar que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, comienza a hablar acerca de los dones. Está hablando de los dones espirituales, los dones del Espíritu. De manera particular habla sobre el don de lenguas y el don de profecía.
Está hablando de ellos no solamente como mencionándonos, sino incluso dando un cierto tipo de regulación de cómo serían usados para edificación de la iglesia, hasta el versículo 11 del capítulo 12. Después del versículo 12 comienza el apóstol Pablo a hablar acerca de la unidad de la iglesia y de su unión con Cristo, hasta el final del capítulo, en el versículo 31. Entonces, está hablando de los dones, los está regulando, habla un poco de la iglesia, de la unidad y de la unión con Cristo, la unidad entre los miembros y la unión del conjunto de creyentes con Cristo. Entonces llega al capítulo 13 y del versículo 1 comienza a regalarnos esta maravillosa oda sobre la excelencia del amor. Recordarás, empieza a hablar acerca del amor, la preeminencia del amor, comienza a hacer el contraste, empieza a usar distintos contrastes entre las lenguas humanas, lenguas angelicales, la profecía, que por cierto el apóstol Pablo ahí hace un énfasis en estos dos dones, porque en la iglesia en Corinto estaban siendo sobreestimados el don de lenguas y el don de profecía. No digo que no deban ser estimados, sino que eran sobreestimados. Por eso el apóstol empieza a hacer un contraste con el amor y empieza a equilibrar las cosas. Nos habla un poco de la generosidad y del amor. Comienza a dar esta maravillosa descripción de las virtudes del amor. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Recordarás el pasaje. Y en el versículo 8 del capítulo 13 nos da la última virtud que él da en esta descripción. Y dice, el amor nunca deja de ser. Y entonces usa esta palabra, el don del amor habla de una permanencia eterna del amor, que el amor nunca deja de ser, puesto que el amor es parte de la esencia misma de Dios. Recuerdas que Dios es amor y distingue al amor dentro de todas las cosas que está mencionando. Y después en el versículo del 8 al 13 comienza el apóstol Pablo a hablarnos acerca de la temporalidad de los dones. Dice, el amor no deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. ¿Te das cuenta cómo ya empezó a hablar del tiempo, la duración, la vigencia de los dones? Dice que la profecía en algún momento terminará, que las lenguas en algún momento cesarán. Si hay conocimiento, también se acabará. Dice, porque en versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte son cosas que hemos aprendido y en parte son cosas que Dios está diciendo. ¿Ok? Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Refiriéndose a esta era. Cuando venga lo perfecto es la era venidera, la gloria del Señor. Lo incompleto que es esta era, la era del hombre, se acabará. Y empieza a hacer unos contrastes allí en el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Igual un contraste, otro contraste. Vemos por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Está contrastando esta era con la era venidera, este siglo con el venidero. ¿Ok? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, nuevamente el contraste, como he sido conocido. Entonces el apóstol Pablo, hablando de estos contrastes, dice, y ahora, ¿cuándo es ahora? Este siglo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Uno de los contrastes que él había mencionado es que ahora vemos nosotros por un espejo. Y es interesante, hermanos, porque la ciudad de Corinto era una ciudad muy famosa por sus espejos. Era una ciudad que fabricaba buenos espejos. Los espejos en esa época eran metales bien forjados, bien aplanados, golpeados por el martillo y bien pulidos. Sin embargo, aunque eran los mejores espejos disponibles, no dejaban de reflejar una imagen distorsionada. Aún Pablo les está diciendo, ustedes son expertos en espejos, Corintios, saben que en Corinto hay buenos espejos, pero
no se compara, la visión que tú puedas tener en uno de tus mejores espejos, no se compara con lo que vendrá adelante. Hoy en día nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos por la palabra un atisbo de lo que es la gloria de Dios, de lo que es la gloria de Cristo. Podemos tratar de imaginar, podemos soñar incluso con la gloria del Señor, con cómo será el cielo. La Biblia nos regala ciertas imágenes que a veces, entre descifrar si son simbólicas o si son literales, tenemos una imagen del cielo un tanto confusa. En realidad habrá calles de oro, habrá una secretaría de obras públicas en las cuales los usan oro para aplanar las calles. En realidad el mar será de cristal, ¿quién se podrá sumergir en él? En fin, hay distintos símbolos e imágenes que la Biblia nos regala, pero no podemos negar que aún tenemos una imagen un tanto distorsionada o borrosa de lo que viene. No sabemos con certeza. Lo que sabemos es que es una certeza que ese lugar existe y es el mejor lugar del universo en el cual podremos estar. Los seres humanos, incluso los redimidos, hoy tenemos dificultades para ver la gloria de Dios y tener nuestra esperanza bien definida. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que empaña nuestra visión. Lo finito de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea es algo que nos empaña la imagen de algo eterno. No podemos comprenderlo ante la finitud de todo lo que nos rodea. Tenemos una perspectiva de la vida y de todas las cosas muy limitada. Tendemos a pensar en que lo que nosotros vemos y alcanzamos a ver, a sentir o a percibir es lo único que existe. De eso está agobiada la ciencia moderna, que creen que solo lo que es medible existe. Una perspectiva muy limitada. Tenemos una conciencia y una visión del mundo muy afectadas por nuestra cultura. Encima se vienen sumando capas que no nos dejan ver con claridad nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura familiar, nuestra educación familiar, el tiempo. Vemos que todo se desgasta. No podemos comprender algo que, como dice el apóstol Pablo, que se vaya renovando. Eso es antinatural. Eso no existe en esta era de manera natural. Tenemos una gran limitación para no solo entender, porque todo lo que nosotros pensamos, hermanos, lo pensamos en español. El lenguaje limita nuestro pensamiento, está definido nuestra capacidad de pensamiento por los límites de nuestro lenguaje. Entonces nuestro lenguaje tan limitado para explicar y para describir un reino espiritual es otra gran barrera, incluso en los apóstoles. Ellos usaron, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, nos dieron lo suficiente y necesario para nuestra salvación, pero aún con limitantes sobre quién es Dios, cómo es su reino, cómo será la gloria de Dios, cómo será vivir adorando. Dice, vamos a vivir para la alabanza, para adorarle, pero ¿será que eso significa estar todo el tiempo cantando? ¿O habrán los pequeños querubines con arpas en las nubes? La verdad es que no lo tenemos bien en claro, pero lo anhelamos, amén, porque eso será algo bueno. Dice que veremos por un espejo, pero que ahora vemos por un espejo veladamente. Esta palabra y usa la palabra el apóstol que vemos a través de enigmas. ¿Qué es un enigma? Algo oscuro. El significado, según la RAE, es una cosa expresada de manera oscura, cuyo significado tiene que interpretarse. Si bien hay pasajes de la Biblia que son muy claros, no podemos negar que hay pasajes un tanto oscuros y difíciles de interpretar. Y es por eso que necesitamos la interpretación y la guianza del Espíritu Santo, su luz. Amén. Entonces el apóstol dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Con ahora, ya lo dijimos, se refiere a este siglo, a esta era, el tiempo del hombre. No solamente se refiere a nuestro tiempo de vida, sino a todo el tiempo del hombre, desde la creación del hombre hasta el día del Señor, de su segunda venida. Pero es muy interesante que cuando el apóstol Pablo dice permanecen, allí usa un verbo es un verbo que es singular. Pese a que está hablando de tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, él usa un verbo que está en singular para referirse a esto. No, esto no es la única vez que se ocupa esto en la Escritura. Él se está refiriendo a algo que es una unidad, pero es una unidad compuesta por tres virtudes o tres gracias, que son la fe, la esperanza y el amor.
Esta es la misma idea que ocupa para escribir y describir el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es singular. El fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la misma idea que en el Antiguo Testamento, en el famoso Shema, Deuteronomio 6:4, cuando dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí la palabra hebrea ejad es una palabra que también nos habla de este mismo concepto, una unidad plural. Para nosotros, uno de nuestras limitantes, como la es el lenguaje, no nos cabe ese concepto. Pero en el concepto oriental de esta época, la unidad plural era algo que se podía entender, como la Trinidad, ¿no? Entonces, esta triada de gracias, la fe, la esperanza y el amor, es una unidad compuesta, como lo es el fruto del Espíritu y como lo es nuestro Señor. Obviamente, el Señor no es ninguna tríada, es una Trinidad, es una virtud única de Dios. No hay nada trino en la existencia, porque Dios no es compuesto, es una unidad perfecta, ¿ok? Entonces, pero el punto de vista de Pablo es que en esencia la fe, la esperanza y el amor están unidos y son inseparables, puesto que son uno. La fe, la esperanza y el amor. Lo que le sucede a uno, le sucede a todos. Si tienes uno, tienes todos. Y si no tienes alguno, ergo, no tienes ninguno. Y lo que le sucede, según lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que sucede a este conjunto, a esta tríada de virtudes, es que permanecen. Estas tres permanecen. El apóstol Pablo, recuerda, estaba hablando de algunos dones y habla de su temporalidad. Dice: las lenguas cesarán, la profecía cesará, pero estos permanecen. Los dones que tanto deseaban los corintios, que eran las lenguas y la profecía, eran temporales. Sin embargo, el apóstol Pablo nos está hablando de la fe, la esperanza y el amor como dones fundamentales. Platicaba ayer con mi pastor un poco acerca de este tema y le decía que veo que el apóstol Pablo está en el 12 hablando de dones y de repente viene la fe, la esperanza y el amor y veo que los pone en una condición también de don. Pero los distingue en que aquellos dones terminarán. Pero estos dones no solamente son dones permanentes, fundamentales y por lo tanto más deseables, sino que son dones que están en todos los creyentes. Porque los primeros dones dice que el Espíritu Santo daba según a él bien le parecía repartir dones, algunos el don de lenguas, algunos el don de profecía, algunos el don de ciencia, algunos el don de sanidad. Entonces pudiera ser, y ha sucedido en algunas teologías, en algunas doctrinas particulares de algunas denominaciones, en los que si algún creyente no tiene alguno de estos dones, se siente un creyente de segunda clase. Como que yo soy desarmado. Yo soy desarmado delante de la vida. Dios no me dio a mí suficiente gracia para vivir. Sí, me salvó, pero después estoy aquí como perrito sin dueño, ¿no? Como un águila sin pico. Pero no es así. Si bien el Señor Espíritu Santo reparte algunos dones que son dones particulares para la edificación de la iglesia en su conjunto, a todos los creyentes el Señor nos está dando este don, que es uno, manifestado en tres gracias: la fe, la esperanza y el amor. Y estos dones permanecen, estos dones no van a dejar de ser. Bueno, estos dones en esta era van a permanecer siempre. De manera que todos nosotros hemos recibido un don del Señor. Todos. Tal vez tú digas: yo no tengo don de profecía o tal don que es atractivo, pero tenemos el don de la fe, la esperanza y el amor. Nos dice que el mayor de estos es el amor. Y aquí es donde entramos de nuevo, nuestras limitantes de pensamiento, del lenguaje. Comenzamos a tener un pequeño desvío. Muchas veces, hermanos, tendemos a ver el amor como el más grande, el más poderoso, incluso como el único necesario.
Pero ¿será esto lo que el apóstol nos está diciendo con que el amor es el mayor? ¿Qué significa esto? La palabra que usa el apóstol para decir mayor es la palabra griega meison, meison con acento en la I con Z, meison, y es una palabra comparativa. El apóstol viene con comparativos y aquí usa otro comparativo. Pero lo que significa esta palabra es más grande, pero no en tamaño, sino de manera literal hace alusión a algo más grande en edad. No en tamaño, no en importancia, no en dignidad, sino en edad, es decir, en el tiempo. Es más amplio, porque el apóstol viene hablando de esta era, está contrastando tiempo, este tiempo contra la eternidad. Y el apóstol está diciendo que el más amplio, digamos el más longevo, el que va a durar más tiempo, es el amor. No está diciendo que sea el más grande y los demás sean como chiquitos, como que el amor sea la bicicleta y la fe y la esperanza sean las llantitas que le ayudan al amor a llevarnos a buen término o a conducirnos. No, está diciendo que son una unidad, que son los tres. Uno no puede ser chico sin que el otro se achique y uno no puede ser grande sin que los demás sean grandes. Lo que está diciendo del amor es que es más amplio, es más duradero, es más longevo. El amor es el mayor o el más amplio de estos tres, dado que los otros cesarán cuando sea consumada la nueva era. La fe, hermanos, en algún momento dejará de ser fe y dará paso. Lo que hoy tenemos por fe lo verán nuestros ojos y será nuestra realidad. Ya no será más fe, será una realidad, porque estaremos ya palpando lo que hoy vemos a través de la fe y lo que esperamos por fe. En algún día nuestra esperanza será totalmente cumplida y ya no tendremos más que esperar, porque estaremos en el todo de Dios. Estaremos, hermano, en la realidad de nuestra esperanza, de nuestra fe, en la llenura del todo, en todos, en Dios. Pero el amor seguirá siendo, porque el amor es propio del carácter y la esencia de Dios. Entonces el apóstol nos está diciendo que estas tres virtudes son importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y el amor es el más longevo. Entonces, si venimos sumando, el apóstol está hablando de dos dones que en algún momento van a cesar, pero que la fe, la esperanza y el amor van a continuar un poquito más, permanecerán un poco más. Pero el que va a permanecer hasta el final es el amor, porque es Dios, es de Dios. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el contraste: vemos por espejo, veremos cara a cara, conocemos en parte y conoceremos plenamente. La amplitud o la eternidad, hermano, del amor no diluye, segrega o cancela la necesidad ni de la fe ni de la esperanza en nuestra vida, en la vida de todo creyente. Necesitamos, hermano, de igual manera las tres patas de este tripié que Dios nos ha dado, de este don. Necesitamos de esta triada singular en nuestra vida, puesto que Dios nos da dones inútiles. Mi intención hoy, con ayuda del Señor, es que podamos aprender a vivir una vida cristiana apoyados en estos tres puntos de fe, en estos tres puntos que Dios nos ha dado, porque muchas veces podemos ser cristianos desequilibrados y no lo digo de una manera como acusatoria, sino como una consecuencia de una carencia. Muchas veces en consejería a las personas se les tiende a decir, o en la consejería informal, así en los pasillos, están sufriendo y así: es que no tienes fe, es que debes hacer crecer tu fe, o peor, es que no tienes amor. Y muchas veces no es eso. Muchas veces lo que les hace falta es esperanza. Y tendemos a acusar, pero la esperanza es algo que Dios nos ha dado y que es necesaria para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestro crecer, para nuestro buen sufrir,
para nuestro buen padecer y nuestro buen madurar en el Señor. Tendemos a ver al amor como el mayor, por lo tanto lo ponderamos por encima de la fe y la esperanza, ¿no? Y es que tienes que amar y amar y amar, todo es amar, amar. Y yo creo que sí, el amor es fundamental. No estoy diciendo que no lo sea, pero lo que quiero hacer no es diluir el amor, sino elevar la fe y la esperanza a su par. Y hoy de manera particular en la esperanza. Tendemos a ver el amor así como lo más grande, como el mayor entre todos, por lo tanto lo ponderamos sobre la fe y la esperanza. La fe está un poquito más reivindicada porque nuestra mente, nuestra doctrina, sabemos que somos justificados por la sola fe. Sabemos que por fe hemos recibido la salvación del Señor y entonces en ese momento la fe toma un lugar como en segundo lugar después del amor. Vemos la fe no solamente como lo que nos ha dado ya la salvación, sino el canal a través del cual podemos seguir recibiendo las gracias del Señor. Andamos por fe, caminamos por fe. El Evangelio es por fe. La vemos como un continuo. Pero ¿dónde dejamos la esperanza? ¿Dónde queda la esperanza? ¿Será que este pensamiento griego de nuestra sociedad occidental ha permeado en nosotros y vemos la esperanza como algo negativo incluso? Como que, no, ¿cómo vas a estar esperando? Tú tienes que hacer algo, tú tienes que avanzar. Y si bien la esperanza, la espera en el Señor no es una espera pasiva, sí es una esperanza que espera de alguien más. Es una esperanza que espera de una fuente externa la ayuda. Mi socorro viene del Señor. Pero el orgullo de esta era a veces no nos deja ver la esperanza y menos practicarla. Tal vez en nuestra cultura, esos sesgos que no nos dejan ver con claridad la gloria de Dios, lo que Dios quiere que vivamos hoy, nos está afectando mucho, hermanos. ¿Dónde queda la esperanza? ¿Por qué de esta tríada de gracias divinas la esperanza es la que parece olvidarse? ¿Será, hermanos, como dice la cultura grecolatina o grecorromana, será la esperanza el último recurso? ¿Es lo último que nos queda? Como que muere el último, como que ya cuando agoté todos los demás recursos, entonces voy a ver si tengo ahí esperanza. ¿La esperanza es para el que ya está casi muerto o la esperanza es lo que debe ir al frente de nuestra vida? Como una gracia fundamental y primordial. Dios nos concedió esta triada o este tripié de apoyo y para el tránsito humano en esta tierra, no solamente el tránsito natural, sino para trascender a la esperanza venidera, a la gloria de Dios. Los dones del Espíritu en su conjunto son dados para la edificación de la iglesia, pero veo que esta triada, este don de tres partes, este don plural, singular y plural, esta unidad plural, es dada más bien para el día a día y particular de cada uno de los creyentes. Aunque por supuesto tiene una incidencia en la vida de comunidad. Pero es un don dado para la edificación personal, para la perseverancia de nuestra vida, para la madurez de nuestra fe. Una persona con fe y con amor, pero sin esperanza, hermanos, caminará rengueando su vida espiritual. Caminará de lado, caminará batallando, sufriendo, sin esperanza. Juan Calvino escribió haciendo un comentario a los romanos: la fe abraza a Cristo como Salvador, pero es la esperanza la que aguarda su gloriosa manifestación. Son virtudes complementarias y necesarias entre sí. Ahora, ¿cómo podemos ver la esperanza en el creyente? El siglo XV, hermanos, fue un siglo de importantes transiciones en la humanidad. Hubieron grandes, no solamente descubrimientos tecnológicos, sino descubrimientos humanos, digámoslo así. Fue la época en que, debido a algunas situaciones allí con el Imperio Otomano, se cerraron unas rutas para las Indias. Entonces, Europa, algunos países europeos o reinos europeos tuvieron que buscar otras rutas, salir a buscar otras rutas hacia las Indias.
En ese momento fue cuando Cristóbal Colón sale del puerto de Palos y sale hacia el oeste de España y providencialmente se encuentra con las Bahamas, ¿no? Y después eso lleva al descubrimiento del continente americano. Pero por el otro lado, el reino que estaba, como que era el archienemigo de Castilla, que todavía no era España, era Castilla, el reino de Portugal envía al explorador Bartolomé Díaz en la busca de otra ruta para encontrar la ruta comercial con Asia, y lo envía por todo, bordeando el continente africano. Quería bordear el continente africano, bajar, y justo en lo que sería como la colita del continente africano, este hombre Bartolomé Díaz se encontró con un lugar que es un cabo, es como digamos el filito del continente en el océano, y ese lugar era un lugar de muchas tormentas, muy, muy difícil para la navegación, con muchos peligros de encallamiento por los arrecifes que había en la zona, en fin, una zona muy difícil, pero su orden era navegar pegado al continente. Y este hombre, cuando lo descubre, no se le ocurrió un nombre más adecuado más que ponerle el Cabo de las Tormentas. Y así fue conocido el Cabo de las Tormentas. Cuando las noticias de este descubrimiento, y él dijo, si hay una forma de llegar al Asia. Entonces el rey Juan II de Portugal se enteró de esto y decidió cambiarle el nombre a este cabo, y le cambió el nombre por el Cabo de la Buena Esperanza, porque él encontraba una esperanza de poder llegar al Asia y entonces habilitar su ruta de comercio, y bueno, así enriquecer su reino. Pero la verdad es que este nombre, el Cabo de la Esperanza, era un nombre meramente simbólico, porque el nombre no cambiaba las condiciones del mar, ¿verdad? Fue hasta mucho tiempo después que se construyera algo muy importante en ese lugar, y eso era el faro del Cabo de la Buena Esperanza. Este faro sirvió para ayuda de los navegantes, también como un monumento insigne de la ciudad. Hasta hoy esta ciudad se llama así, el Cabo de Buena Esperanza, está en Sudáfrica, lo puedes buscar. Y este faro fue el que empezó a transformar realmente este Cabo de las Tormentas en una buena esperanza, porque ya los navegantes podían ver no solamente a dónde estaba la costa y alejarse a una distancia prudente para no encallar, sino que también sabían cómo podían llegar al puerto del Cabo de la Buena Esperanza. De esta manera, hermanos, igual que este cabo, igual que este faro, no tenemos nosotros otra esperanza más que el glorioso evangelio de nuestro Señor. Es Cristo, su evangelio, la única esperanza que puede brillar en la oscuridad de cualquier cabo de tormentas, de cualquier circunstancia adversa, para llevarnos a buen puerto. Debemos notar que este faro no se volvió en un mar apacible y cristalino. Siguió siendo un mar impetuoso y difícil, pero ahora había una esperanza, una luz que les alumbraba el camino y les daba un buen destino a todos aquellos que estaban navegando por esas aguas tan desesperanzadoras. Así, la esperanza del evangelio que hoy nosotros atesoramos, hermano, el evangelio de Cristo brilla como un faro que debe atraer a creyentes y a inconversos, a judíos y gentiles. Y no solamente para los que navegan y llegan, sino que ese faro debe iluminar a los habitantes del Cabo de la Buena Esperanza, que somos nosotros. Nosotros estamos en una nación santa que ha sido dotada con una muy buena esperanza. La esperanza de gloria, esperanza de resurrección, esperanza de auxilio en las tormentas, la esperanza de que nunca padeceremos aflicción innecesaria en el propósito de Dios. Esta idea, hermanos, de la triada, la fe, la esperanza y el amor, no solamente se encuentra aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Desde el capítulo anterior, desde el capítulo 4, el versículo 13, el apóstol Pablo está hablando acerca de la promesa que le fue dada a Abraham. Es una promesa que ha sido cumplida por la fe. Y en el capítulo 5 viene hablando acerca de la redención, de la promesa dada a Abraham, que ha sido recibida por la fe. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto que las promesas que tenía Abraham, que nosotros somos herederos por la fe en Jesús, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe nuevamente a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. A Él sea la gloria. A mí me hace pensar, hermanos, y lanzo esta pregunta. El amor descrito en primera carta a los Corintios 13, ¿es el amor del hombre? Aunque este amor debe tener un eco en el amor que debemos tener hacia nuestro prójimo, me parece que se refiere al amor de Dios como un don divino. Corintios 13 es una descripción, una radiografía tan profunda, tan íntima del corazón de Dios, que Dios es amor, y nos da una descripción de cómo es su carácter, no de cómo es tu amor. Ya quisiéramos tener un poquito de ese amor. Está describiendo a Dios. Cuando dice que la fe y la esperanza y el amor perduran y que el amor es el más longevo, es porque es el amor de Dios, que es el mismo. Entonces, hermano, este amor que debemos tener, que tenemos y que debemos proyectar, no es un amor propio, ni surgido de nosotros mismos, de nuestros buenos sentimientos. Es que soy tan amoroso. No, no, no. Es por Dios. Porque si amamos es porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Si tenemos la oportunidad de amar es porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Después, veamos cuál es el fundamento de la esperanza, hermanos. Habiendo sido justificados por la fe. La justificación, hermano, la justificación es lo que da sustento, firmeza y fundamento a nuestra esperanza. Dios ha justificado a los creyentes. ¿Qué es la justificación? Tal vez tú vienes a una iglesia creyente, cristiana, por primera vez y no sabes a qué nos referimos. Voy a tratar de dar unos puntos claves así de manera muy rápida sobre qué es la justificación. ¿A qué nos referimos con que Dios nos ha justificado? En primer lugar, nosotros creemos y sabemos por la palabra que el carácter de Dios, su carácter perfecto, purísimo, santo, su profundísima y gloriosa santidad es el único estándar y parámetro para juzgar a toda la humanidad. No, el juicio y la culpa que el hombre carga sobre sí no está basada en las intenciones de los hombres o en nuestras debilidades, en nuestras carencias. No, está basado en quién es Él, no en quiénes somos nosotros. De tal manera que todos estamos condenados sin Dios. Pero Él, en su carácter de amor, de misericordia, de bondad, de gracia, envió a su Hijo Jesucristo, y es debido a su sacrificio en la cruz y en su muerte en sustitución por nosotros y en su gloriosa resurrección, que nosotros los creyentes hemos sido puestos en una posición legal delante de Dios como si fuéramos justos. Es como que Él pagó nuestra deuda. Culpables, Él nos paga la deuda, Él paga la fianza, lo hace todo legal, y nos pone en una posición como de justos aunque somos culpables. Y somos declarados justos aunque somos culpables. Es algo parecido a una amnistía real. Porque alguien más ha pagado ya la culpa de nuestra penalidad. Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, Jesús, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, los creyentes hemos sido declarados justos y perdonados delante de Él. A eso nos referimos por la justificación. Y esta justificación viene a nosotros solamente por la fe. La fe es la mano que acepta el regalo misericordioso de Dios. Es la fe, la mano que se extiende a recibir el regalo de gracia del Señor. Cuando dice, ¿quieres el perdón? ¿Eres culpable? Soy culpable, Señor. ¿Quieres ser perdonado? Sí. ¿Alguien pagó? ¿Quieres este perdón? Sí. Y nos extendemos por la fe a tomar este regalo de gracia.
Por eso nosotros estamos hoy justificados. Los cristianos no decimos ser perfectos, ni justos, ni santos, ni buenos. No, solamente somos hechos justos por la gracia del Señor, aunque somos culpables. A Él sea la gloria, hermanos. Esta fe por la cual recibimos el don de la salvación, la gracia, el regalo inmerecido, y no solamente inmerecido, sino desmerecido. No solamente no lo merecíamos, sino merecíamos todo lo contrario. No se enfoca en el grado o intensidad del compromiso del creyente o su voluntad, sino más bien en el carácter y las promesas de nuestro Dios. La fe no se enfoca en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad y en la confiabilidad, hermano. En la confiabilidad de Dios. Dios es 100% confiable. Es por esta fe, dice nuestro pasaje, que tenemos paz para con Dios. Entonces la justificación por la sola fe nos da paz para con Dios. Aquí en el original se podría también leer como que continuamos disfrutando la paz o continúen disfrutando la paz. Es un continuo, una paz perpetua, continua. Es el restaurar una relación que se había roto. Esta paz que tenemos con Dios es restaurar una relación que se había roto. Aquí en Romanos 5, versículo 10 al 11 se habla un poco de esto y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta es la paz con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios, sino que Dios nos ha aceptado como sus hijos, como sus amigos. En el Nuevo Testamento se habla de esta paz, que estamos en paz con Dios, reconciliados por medio de Jesucristo. También se habla como un aspecto de estar bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Hay un hermoso himno que así lleva por frase. Estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Esta paz es estar bien con nosotros mismos, paz interior, si lo quieres denominar así, paz con Dios, paz interna. Y también nos habla de la paz que el Señor ha hecho entre estos dos pueblos que hizo uno. Porque recordarás que la carta a los romanos fue enviada a una iglesia que se encontraba en disputas y en divisiones entre judíos y gentiles. Bueno, también se puede aplicar como que esta paz es la paz entre nosotros. Entonces, paz con Dios, paz interna y paz entre nosotros. Esta es la paz de Dios que tenemos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el único agente que puede traer paz a nosotros. No es la meditación, no es tu éxito profesional, no es alcanzar tus objetivos, no es llegar a las metas que te has planteado, no es casarte y tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro. No es eso lo que te va a dar la paz, no es eso. Es solamente Jesucristo lo que te va a poder dar esta paz. Tenemos acceso a la gracia de Dios. La justificación no es un logro humano, sino un regalo divino mediante la fe en Cristo Jesús. Esta paz elimina el temor al juicio y nos da la confianza para acercarnos a Dios, y esto habilita nuestra buena esperanza, hermanos. La justificación abre camino para que nuestra esperanza sea esperar algo bueno. No esperamos calamidades ni desgracias en Cristo, esperamos bienestar, esperamos vida, esperamos virtud, esperamos plenitud, hermano. No esperamos calamidades en Dios. Sabiendo que Él nos ha declarado justos. La confianza, nuestra esperanza, hermanos, comienza aquí, comienza hoy. No en lo que hacemos, sino que en lo que Cristo hizo. Debemos tener una buena esperanza por lo que Él ha hecho. Él es el fundamento de nuestra esperanza. Es por Él que anhelamos buenas cosas. A veces llega la gente o el diablo y te puede decir, ¿acaso tú crees que mereces el cielo? ¿Acaso tú crees? No, pues si lo ves enfocado en mí, no merezco nada más que la ira del Señor. Pero céntralo en Cristo, hermano. Céntralo en su gracia. ¿Y quién le podrá decir que no a nuestro Señor? ¿Quién le va a decir que no puede entrar a pasar a su amada, aunque sea morena?
aunque sea indeseable, aunque no sea lo que los demás esperan. No, mis hermanos, nuestra esperanza es bienaventurada y es certera y está fundamentada y no hay lugar a dudas porque está anclada en Cristo. Nuevamente, Juan Calvino escribió: no hay paz verdadera hasta que estemos persuadidos de que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Jamás tendrás paz en tu vida si la reconciliación con Dios no te ha llegado. Jamás. Por eso no duermes. Por eso no descansas si tú vienes aquí hoy sin Cristo. Por eso no te saben los éxitos. Por eso no encuentras satisfacción en nada. Solo en Cristo. Y no te juzgo ni te señalo. Yo sé lo que es estar allí. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos pueden dar testimonio hoy? De ahí nos sacó el Señor. Es como un criminal perdonado por un rey que no solo es liberado de la condena, sino que es invitado a vivir en el palacio. Así es nuestra justificación, que nos introduce en la presencia misma de nuestro Dios con gozo, y eso esperamos plenamente. ¿Cuál es el gozo en esta esperanza? Porque estamos en una situación, dijimos que el faro no cambió lo impetuoso de las aguas del cabo de las tormentas. Estamos pasando aflicciones, hermanos. Estamos navegando por aguas de tormenta, es verdad. Y a veces sentimos que encallamos. A veces el casco de nuestro navío se ha cuarteado y lo debemos reconocer. Pero nuestra esperanza nos sostiene. Y aunque lleguemos en un barco a punto de naufragar, la promesa de nuestro Señor es que no naufragaremos. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es el gozo en la esperanza? La gloria de Dios. Dice el versículo 2 de nuestro texto: por medio de quien también hemos obtenido entrada. Nos habla de un acto pasado que ha sido consumado y que ahora resulta en un estado de ser, en un estado de nuestra vida, en cómo estamos hoy, no en qué posición, sino cómo estamos. Nos ha dado acceso, hemos sido admitidos. Este término que se nos ha dado entrada, ese término en original, también se puede usar o se usaba metafóricamente para hablar de alguien que era introducido personalmente a la realeza. Amén. No nos dieron acceso a una covacha. Nos sacaron del lodo para emitirnos en la casa del rey. Aleluya. No es introducirnos a cualquier lado, no es introducirnos a un club de personas, de un grupo de locos que dicen que creen en algo. No, es a la casa del rey. Y también muy curiosamente, en apoyo a la ilustración que usamos, también se usaba para referirse a alguien que era traído con seguridad a una bahía. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esa es nuestra entrada a la casa del rey, y con seguridad. Esa seguridad es nuestra esperanza. Por la fe. Dice que es por la fe. Es por la fe. Ese es el tema de Pablo. El apóstol Pablo, la gracia, la fe, creo que es su tema. Y la consecuencia, por eso tal vez saludaba muy comúnmente con gracia y paz. Hemos sido recibidos por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la justificación, al amor de Dios inmerecido e incondicional que Él muestra por nosotros claramente a través de la muerte de Cristo a favor de una humanidad pecadora, hermanos. Esta es la gracia a la cual nos hemos sido introducidos, atraídos
en la cual tenemos esperanza. Y dice aquí esta frase maravillosa, en la cual estamos firmes, firmes. No nos movemos, no por nuestra fuerza. Literalmente esta frase se puede traducir como estamos de pie y continuamos estando de pie. Amén. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Hay una historia maravillosa acerca de una de las 10 tribus perdidas de Israel. Tú sabes que Israel, la nación de Israel fue dividida en 2 reinos, en Judá e Israel. Las 10 tribus que conformaban Israel fueron esparcidas y se perdieron y no se sabe bien a dónde están. Sin embargo, hay una tribu en el África, que es la tribu de los Manase, que ellos se identifican a sí mismos como los hijos de Manasés. Y ellos practican el judaísmo en África, y es sabido que hasta el día de hoy algunos de los más ancianos todavía practican la siguiente, y es que cuando llega a temblar la tierra, ellos creen que Dios está sacudiendo la tierra para buscar a sus hijos. Entonces, hermoso, los ancianos de la tribu Manase, cuando tiembla, tienen por costumbre salir de sus casas, pero no como nosotros corriendo para buscar el área de menor riesgo. No. Ellos salen corriendo y gritan: Señor, aquí estamos los hijos de Manase, seguimos en la tierra. Creo que esa es una forma que nosotros debemos conducirnos en la aflicción. Cuando se sacude en la tierra, cuando todo se mueve y parece temblar, decir: Señor, aquí estamos nosotros, estamos de pie y continuamos estando de pie solo por tu gracia, Señor. Solo por tu gracia y por esta esperanza gloriosa que nos sostiene, hermanos. Nos sostiene y nos alienta y nos anima. Esto debe reflejar, hermano, esto estar firmes, debe reflejar nuestra posición de nosotros los creyentes en Cristo y nuestro compromiso de permanecer en la fe. Si bien es algo que hace Dios, debemos nosotros estar esperando cumplir esto, esperando vivir así, en el bien sufrir, el bien padecer. Muchos dicen: yo no quiero sufrir. Hay muchos que predican: para de sufrir. Pues la iglesia, Cristo, la palabra, y hoy se te predica: suframos bien. Suframos bien. ¿Cómo es bien? Para gloria de Dios, para nuestra madurez espiritual, para testimonio de nuestros hijos y de lo que nos rodean. Así como nos dejaron su testimonio los mártires, hombres y mujeres, niños, ancianos, en los teatros romanos. Ese es un bien morir. Con una esperanza clara, hermanos. Esta esperanza de gloria es la que lo sostuvo. Fue por esta esperanza que pudieron marchar ante el patíbulo, ante el león, ante el toro, ante los gladiadores. Y es la esperanza que hoy tú y yo tenemos. Porque tal vez tú estás pensando: es que yo tal vez no tengo ese nivel de esperanza, hermano. Es que tal vez yo no he alcanzado esa madurez. Tal vez piensas que el que se sube aquí es porque ustedes. Yo no soy en especial en nada. En nada. Porque este don fue dado a toda su iglesia y nuestro Dios es fiel. Y si tú eres hijo de Dios, tú la tienes. Tienes que nutrirla. Sí. Tienes que anhelarla. Sí. Y demostrar que la anhelas. ¿Cómo? Conociendo sus promesas, conociendo su carácter, conociendo sus atributos de Dios. Esta fe, esta firmeza debe reflejar nuestra posición de los creyentes ante Cristo y nuestro compromiso de permanecer en la fe. Este es el misterio de la gracia soberana de Dios que nos levanta, nos sostiene, pero también la voluntad humana que debe buscar permanecer en Cristo. ¿Cómo conviven? No me preguntes eso, soy solo un hombre. Pero por un lado yo sé, porque la palabra dice que su gracia nos levanta, nos sostiene, y dice el Salmo 40, y Él puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mis labios. Estoy sobre la roca. Y por otro lado me dice que busquemos estar firmes, que no claudiquemos en la fe. ¿Cómo es esto? Yo no lo sé, pero tengo que hacer ambas, confiar y luchar por permanecer firme. Así debe vivir mi vida, y es lo que le pido al Señor. Y dice que estamos firmes y que nos gloriamos.
En esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos. La raíz de la palabra gloriarse es la palabra jactarse. La palabra dice que no hagamos nada por jactancia, pero esta palabra se puede entender de dos maneras fundamentalmente. Número uno, nos dice que ningún ser humano se jactará o se gloriará delante de Dios. Esta firmeza la cual tenemos hoy por la esperanza bienaventurada que nos ha sido dada, no es nada para jactarnos delante de Dios, porque sabemos que es algo que Él nos ha dado por gracia. No podemos decir, mira Señor, yo como permanezco, y los demás que no tienen esperanza. Hablando de mis hermanos, que es lo peor, porque allá afuera sí viven sin esperanza, pero aquí, que nadie peque contra su hermano diciendo eso, que nadie, es que no tienes fe, es que no tienes amor, es que no tienes esperanza. Si tú dices eso, estás atacando a Dios mismo, porque la Biblia ya leímos, dice que nos fue dado como un don, es una dádiva del Señor, y el Señor nos da a sus hijos porque nos ama. Entonces nadie debe jactarse delante de Dios, pero sí debemos gloriarnos nosotros en Dios. Nadie se jacte delante de Dios, pero sí podemos, y vaya que podemos y debemos jactarnos en Dios. Jactémonos y digamos, grande es mi fe. Por eso cuando una vez me preguntaba un compañero de trabajo hablando sobre el cristianismo, ¿no te parece un poco arrogante decir que solamente en Jesús hay salvación? Y yo le contesté, y no solamente es arrogante, sino que es cierto. Llámale como quieras. Si yo te digo que solamente el agua te va a quitar la sed, ¿a poco piensas que el agua es arrogante? Es una verdad. Si solamente durmiendo vas a descansar, no es arrogancia, es la verdad. Si te digo que solo en Cristo hay salvación, no es arrogancia, es la verdad. Solo Él. Los creyentes nos jactamos, nos gloriamos no en nosotros, sino en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dice el Señor. Esto quiere decir, es una instrucción de Dios. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, se jacta, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra esperanza, este es nuestro fundamento. Pero dice que nos gloriamos no en algo intangible. Estamos de pie en una posición de gracia, nos jactamos, pero nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo usaba frecuentemente este término en distintos sentidos, pero siempre relacionados a la consumación de la fe en el creyente. La posición de los creyentes ante Dios, estas son algunas formas en que Pablo se refiere a esta esperanza en la gloria de Dios. La esperanza de los creyentes ante Dios en la justicia provista por Cristo. Es la esperanza que tenemos de estar de pie delante del Dios justo y santo y pasar el escrutinio divino. Ya lo leímos, 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la esperanza de la gloria de Dios es la esperanza de estar en la gloria de Dios y ser pasados por justos. Es como, ay hermano, es como decir, a ver, Paulo, pasa delante de Dios al juicio, el que ha visto todos tus pensamientos, todos tus actos, el que conoce tu corazón tal cual es, no como los hermanos piensan que es, sino el que realmente está aquí. Pero solo por la gracia de Cristo, no solamente va a ser
que no tenga pecados en mi cuenta, ¿sabes cómo va a ser? Como si nunca hubiera pecado. Porque esa es la justicia de Cristo. Cristo no fue un pecador que le limpiaron. Cristo fue un ser que jamás se ensució. No como yo, como tú. Es como si dijeran, Paulo, pase y separar a Cristo mismo allí. Esa es nuestra esperanza. Poder estar de pie delante de un Dios justo. Que no nos destruya su ira. Esa es nuestra esperanza. Arropémonos de Cristo. Revistámonos de Cristo. Solamente así podremos pasar el escrutinio del santo ojo del Dios Todopoderoso. Otra forma en que el apóstol Pablo habla de esto es la glorificación del creyente. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pasaremos con un cuerpo todavía no glorificado para ser juzgados por el Señor, analizados. Él verá a Cristo, nuestro cuerpo será glorificado, no solamente nuestro espíritu y cuerpo seremos glorificados para la gloria de Dios. Otra forma es que los creyentes compartiremos la semejanza de Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, seremos semejantes a Cristo, jamás en esencia, jamás en divinidad, pero sí en dignidad delante de Dios por su gracia. A continuación quiero darte unas vitaminas para tu fe. Quiero que pongas atención a esto. Ahí van a estar los textos, pero te los voy a leer yo aquí. Y quiero que abras tu corazón, porque no son palabras mías, son palabras de Dios. Vitaminas para tu esperanza. Vitamina para tu esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Número 1, la segunda venida del Señor. Gálatas 5:5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, que es su venida. Es la segunda venida del Señor. Segundo lugar, Jesús es nuestra esperanza. Primera Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. El creyente, nuestra esperanza es que el creyente ha de ser presentado ante Dios. Primera Tesalonicenses 2:19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Dice el apóstol. ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Nuestra esperanza es que seremos presentados delante de Dios con gloria, renovados. Entonces los apóstoles encontrarán satisfecho su sacrificio. Primero en Dios, pero también en la obra que Dios está haciendo en ti y en mí, hermanos. Porque la sangre de ninguno de los mártires de la fe es en vana. La sangre que nos salva es solo la de Cristo. Pero la de quienes nos preceden son testimonio. La esperanza que aguarda en el cielo, Colosenses 1, de 4 al 5. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. La fe, nuevamente, puedes ver la tríada. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen todos por todos los santos, a causa de la esperanza. Necesitamos fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor juntos como uno solo. Nuestra esperanza es la gloria de Dios. Segunda a los Corintios 3, del 11 al 12. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto la esperanza, hablamos con mucha franqueza, viviremos, hermanos, en cielos nuevos y tierra nueva. Conoceremos cómo es la ciudad de Dios.
Conoceremos el río de Dios. Veremos el trono de Dios, hermano. Y lo más preciado de todo, hermanos, lo más glorioso del cielo no es todo esto, sino que Cristo está allí. Le volveremos a ver, el género humano volverá a estar delante de su Maestro. Volveremos a ver el hermoso rostro que no hemos conocido, pero que veremos. ¿Cuántos anhelan eso, hermanos? Esa es tu esperanza, aférrate a ella. Aférrate a ella. La seguridad de salvación. La seguridad de salvación. Primera a los Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. La vida eterna. Tito 1:2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¡Guau, qué palabras! El pleno conocimiento de Dios, de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, hermano. Aún los apóstoles tenían que guardar esa esperanza. La esperanza no es para los débiles. La esperanza no es la esperanza de los tontos. La esperanza no es el último recurso. La esperanza es la broca que va delante del minero. La esperanza es lo que va al frente de nuestra vida. Debe ser, junto con la fe y el amor. Nuestra esperanza es la redención también de toda la creación. Romanos 8, del 20 al 21, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vemos huracanes, tormentas, tsunamis, terremotos. Eso se acabará. Y si tú amas a los perritos, a los cachorros, a los animalitos y dices, ¿qué hay para ellos? Hay redención también. Serán liberados de la corrupción. Porque ellos sufren, mueren y se enferman por nuestra culpa, hermanos, no por ellos. Porque la muerte entró al mundo por el pecado, nuestro pecado. Y si hoy ves animales muertos, enfermos, si ves que se mueren las flores, los árboles, es por causa nuestra. Pero también serán liberados. También serán liberados. Eso es algo hermoso, hermanos. Encontramos también nuestra fe en los textos, para nosotros particularmente hoy quiero enfatizar los del Antiguo Testamento, aunque lo son todos. Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras que tengamos esperanza. ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Estás desesperanzado? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? La esperanza es un título mismo de Dios. Romanos 15:13, el Dios de la esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza. Y por último, hermanos, tenemos una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén.
Pablo nos dice que nos debemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta esperanza no es una mera ilusión, hermano, no es una fantasía, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Y sabemos por estas que un día compartiremos su gloria en un mundo lleno de incertidumbre. Nuestra esperanza debe brillar anclada en las promesas de Dios, no en nuestras circunstancias. Esta esperanza nos permitirá vivir con gozo, sabiendo que nuestro destino, nuestro buen puerto, nuestro cabo de buena esperanza está asegurado en Cristo nuestro Señor. Amén. Carlos Spurgeon escribió: la esperanza del cristiano es una esperanza que vive lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Así como un niño espera con emoción la llegada de su papá, aunque no lo ve, su certeza lo llena de alegría. Esa esperanza lo va a hacer caminar. Hubo una novela escrita por Alejandro Dumas, el mismo autor de los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. No sé si algunos la han leído, pero habla la historia de este Edmundo Dantes, que fue un hombre acusado injustamente, todavía que lo mandan a un calabozo y todo. Pero lo interesante de eso es que él está en una situación paupérrima, su cuerpo está todo ya horrible, muy mal. La narrativa ahí de Dumas casi lo puede uno ver. Y lo que sucede es que se encuentra con un compañero de la celda de al lado, el cual le platica de un maravilloso tesoro templario, que él sabe dónde está. Y este hombre comienza a ejercitarse, comienza a levantar sus brazos, comienza a prepararse, porque él dice: voy a escapar de aquí porque tengo la esperanza de llegar por ese tesoro, porque yo voy a tener ese tesoro, yo voy a ir por ese tesoro. Y es esto lo que le salva la vida, porque empieza a prepararse, empieza a cavar un túnel, y cuando logra salir por ese túnel, tiene la fuerza en sus miembros necesario para atravesar una bahía a nado. Esta esperanza es la que nos tiene que sostener, hermanos. Si tú sientes tus miembros enjutos, si tú sientes tu fe disminuida, si sientes que no puedes más y que la vida cristiana es un martirio y que no encuentras disfrute, hermanos, que el disfrute no es necesariamente aquí, aunque se puede en Cristo, pero nuestra esperanza es lo que nos tiene que proyectar hacia adelante. Empieza a preparar tus miembros, empieza a preparar tu fe, tu corazón, porque la gloria del Señor viene. Y hermano, no solamente quiero decirte que lo que es cierto y ciertísimo es las bienaventuranzas y las bendiciones, hermanos. Se va a cumplir toda la palabra de Dios. No solamente se va a cumplir el cielo nuevo y tierra nueva, calles de oro, mar de cristal, donde no hay necesidad del sol porque el Cordero ilumina la ciudad de Dios. No es nada más que no va a haber mar allá, porque el mar es un símbolo de las calamidades, sino que también va a haber cumplimiento de un lugar de tormento eterno, de fuego eterno, donde la llama no se apaga, donde el gusano no deja de ser, donde el tormento de Dios es perpetuo, porque contra un Dios eterno se pecó, donde no habrá una sola gota de agua para la boca del que no se afirme en esta esperanza bendita de Cristo Jesús. Esta esperanza que a nosotros nos fortalece y nos anima es un grito y es una angustia para todos los incrédulos. Si tú no tienes esta esperanza, hermano, hoy corre a Jesús, hoy ven a Cristo, hoy ven a la cruz, hoy pide perdón, hoy toma por gracia este regalo, extiende por la fe tu mano y dile: Señor, yo quiero ese regalo, yo quiero ese descanso eterno en ti, yo quiero tener esta esperanza de vida, que aunque yo me muera hoy, mañana estoy en el cielo contigo. Porque si no lo haces, estimado amigo, vivirás el cumplimiento de la palabra de Dios, pero en tu perjuicio. Y sentirás la mano del Todopoderoso no como la mano que te levanta, sino como la mano que te va a aplastar. Y queremos salvarte de eso. Queremos que seas librado de eso. Ven a Jesús. Esta esperanza debe ser refinada, debe ser levantada. ¿Y cuál es el camino que refina la esperanza? El sufrimiento. Hasta aquí todo iba bien, ¿no? Pues se pone mejor.
Porque Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. Hermanos, si el mundo dio a Jesucristo, no puedes esperar que a ti te ame. Carlos Spurgeon decía, servimos a un Señor crucificado, no podemos esperar un mejor trato. Pues ¿quiénes somos nosotros? El Señor Jesús pasó tribulación, nuestros antecesores pasaron tribulación, aflicción, angustia, oprobio, menosprecio. ¿Quiénes somos nosotros para no desear hacerlo, no querer hacerlo? Jesús, hermano, humanamente hablando, en su naturaleza humana, maduró y aprendió a través del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, en el creyente produce perfección, y con perfección nos referimos a un carácter cristiano completo. A un carácter cristiano completo, no impecabilidad, sino un carácter cristiano completo, lo cual es el plan de Dios para cada uno de nosotros los creyentes. Dios no reservó el carácter cristiano completo solamente para el apóstol Pablo, o solamente para Spurgeon o Calvino que hemos citado hoy, o solamente para los pastores y los ministros. Ellos sí tienen que ser así, porque yo los debo imitar a ellos. Yo puedo darme licencia, no. No, porque tú tienes el mismo don de la fe, la esperanza y el amor. Tú lo tienes, y con todo don viene una responsabilidad, hermano. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, de nuevo, ese carácter cristiano completo, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Nos falta la esperanza, nos ha faltado el estar conscientes de la importancia de la esperanza en nuestra vida. Estamos caminando sin esta tercer pata que el Señor nos ha regalado. Dice que sepamos que la tribulación produce paciencia. Paciencia. La comprensión de los creyentes de las verdades del Evangelio. Esto se refiere a cómo comprendemos nosotros el sufrimiento. Esto es llamado teológicamente la doctrina del sufrimiento, porque hay una doctrina del sufrimiento que no gusta mucho predicar y menos experimentar. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. ¿Dónde escribió Pablo esto? ¿Desde una bahía romana o griega? No, Filipenses fue escrita, que es conocida como la carta del gozo, fue escrita desde una cárcel. Y Pablo desde la cárcel escribe esto, porque él sabía, como dice nuestro texto, que la tribulación produce paciencia. En el original, resistencia. Fíjate esto cómo se traduce también, aguante alegre. Es un aguante alegre o aguante esperanzado. Constancia, paciencia, perseverancia. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Y la perseverancia de los santos es la promesa de Dios de llevarnos a buen término, a buen puerto. Pero requerimos esto. Creo yo que este tripié de 3 patas es lo que soporta la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios nos va a hacer perseverar no con un hilo místico, mágico, religioso que cuelga desde el cielo y nos lleva así para que no nos caigamos. No, nos ha dado un tripié sobre el cual no desmayaremos. Perseveraremos. La iglesia permanecerá. Este término nos habla de una perseverancia voluntaria, la paciencia,
una perseverancia activa y firme, constante. ¿Constante en qué? En la devoción, en la lectura, en la oración, en los medios de gracia, en el congregarnos. Constante. Entonces la perseverancia de los santos no es que Dios nos libre de la tribulación, sino que Él la usará para hacernos madurar y avanzar cada día más hacia la gloria de Dios. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado, es decir, carácter puesto a prueba. Pero hay diferencia entre una prueba y una tentación. Por un lado, la prueba, hermanos, es un término que se usaba, hermanos, para hablar de algo sometido al fuego, de modo que el fuego revelara la esencia del metal. Es un término de forja. Era calentado para que el fuego revelara la esencia del metal, para quitarle toda aquella impureza que pudiera todavía tener. Pero esta prueba, hermanos, es en un sentido positivo. Estas pruebas no eran hechas para descalificar un metal, sino para purificarlo y usarlo. No era como probar si sirve o no sirve, sino era sometido a prueba porque ya era un metal escogido. Solo había que quitarle ciertas impurezas para ser usado. Santiago dice que probemos nuestra fe. Entonces, la prueba de Dios no es para ver si algo falla y desecharlo entonces, sino para demostrar que por cuanto ya es aceptado, permanecerá y a través de esto será purificado. Por el contrario, una tentación, hermanos, que viene de Satanás, viene con el propósito de ser examinado para encontrar alguna falla y entonces rechazarlo. ¿Ves el enfoque cómo es distinto? Por un lado es la prueba, el fuego para quitar lo impuro, y por otro lado la tentación es el fuego para encontrar una falla y entonces encontrar el perfecto pretexto para desecharlo. Así no es el Señor. Esta palabra, esta forma de tentación es lo que quiso hacer Satanás con Jesús en el desierto cuando lo quiso tentar. Quería demostrar, quería invalidarlo, quería desecharlo, pero él no pudo porque en el Señor no hay ninguna falla. Y el Señor le contesta: al Señor tu Dios no tentarás. No solamente es que a Dios no se le pueda tentar o que esté prohibido solamente, sino que no se le puede porque Dios no tiene nada malo en él. Es imposible tentar a Dios porque en él no hay área que pueda fallar. Y nos dice que este carácter probado, hermanos, nos debe producir esperanza y que esta esperanza no desilusiona. Dice que esta esperanza no avergüenza. La Reina Valera y la NBI dice que esta esperanza no nos defrauda. Que esta última me llama la atención porque defraudar es una acción ventajosa, es una acción deshonesta. No hay deshonestidad alguna en nuestra esperanza, hermanos. Todo aquel que pone su confianza en Jesús no será defraudado. Hermanos, Jesús no fallará. Jesús no nos va a fallar. Nunca. No dudes de tu fe. Nuestra fe, nuestra esperanza es totalmente útil, totalmente eficaz y totalmente y absolutamente necesaria para nuestra perseverancia. En Tesalonicenses, en 4:13, el apóstol dice, hablando acerca de la vida, de las calamidades: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en Dios. Es muy interesante que el apóstol Pablo en este último pasaje relaciona la desesperanza con la ignorancia. ¿Por qué? ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué es la esperanza? ¿No es algo que sale de aquí? No, en primera instancia. Es algo que crece aquí puesto por la palabra de Dios. No quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza.
Falta de esperanza, ignorancia. Conozcamos más a Dios, conozcamos más sus promesas, conozcamos sus palabras, profundicemos en la esperanza de gloria, profundicemos en lo que viene, meditemos en ello, cantemos más sobre ello. A veces no es que esté mal, pero pienso que este desequilibrio también está en nuestra adoración. Necesitamos cantar más y llenar nuestros labios más de Sión, más allá del sol, la ciudad de Dios. Necesitamos más eso, hermano, para que tomemos ánimo, porque es verdad, hay un lugar, hermanos, donde no habrá más muerte, ni más dolor, ni más angustia. Hay un lugar donde descansaremos en el Señor, y no es un descanso de estar echados, no, es un descanso de angustia, de incertidumbre, de fatiga, de embotamiento en la calle, el ruido, pecado, tentaciones, pruebas todo el tiempo, todo el día, compañeros, compañeras, el camión, súbete, bájate, el metro, esto, vas, trabajas, resultados, no lo das, no me alcanza la quincena, la renta. Es estridente, es desgastante. Pero llegará el día, hermanos, del remanso. Sí llegará. Y vale la pena. La esperanza, hermanos, no es una emoción humana. Es un don del Espíritu Santo que glorifica a Dios. John Piper dijo: la esperanza del cristiano no es una ilusión, sino una certeza basada en la obra consumada de Cristo. Es certísimo. Es cierto como que hoy se levantó el sol. Es cierto como que una hora tendremos hambre, o dos, o ya tal vez. Es cierto como eso. Es cierto como que nos estamos haciendo viejos. Como que nos vemos al espejo y algo cambió. Es cierto como que este proceso va a continuar hasta que deje de funcionar cada uno de tus órganos y mueras. Pero es cierto, tanto como que si tú crees y estás en Cristo, morirás y abrirás los ojos a la gloria de Dios. Dice al final el versículo 5, porque el amor de Dios, el amor no desilusiona, la esperanza no desilusiona, y es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Literalmente se podría leer como: el amor de Dios ha sido y continúa siendo derramado en nuestros corazones. Este verbo derramar está en un tiempo perfecto que es continuo. El amor de Dios ha sido y continúa siendo derramado en nuestros corazones. Todos los días, todo el tiempo. Voltemos a la cruz. Voltea a la cruz cada vez que tengas incertidumbre. Este verbo derramado se usa mucho en referencia al Espíritu Santo. En Hechos 2, cuando el apóstol Pedro está explicando lo sucedido en Pentecostés, dice: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es el tipo de derramamiento profundo de Dios. No es un amor humano, es el amor del cielo que desciende sobre nosotros. ¿Y cómo hemos recibido este amor de Dios? No fue solamente en el Pentecostés con los dones, eso es una capacidad para la iglesia, pero el amor fue desde antes. ¿Cuándo fue derramado el amor de Dios en nosotros, en nuestros corazones, que le da certeza y certidumbre a nuestra esperanza? Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí fue derramado el amor de Dios por nosotros. Y continúa siendo derramados. Dice que este amor fue derramado a través del Espíritu Santo por medio
Hermano, no es que necesitemos un poco más del Espíritu Santo. Es que si lo tenemos o no lo tenemos. La llenura del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo nos dio un poquito de Él y luego otro poquito de Él. No, no, no. La llenura del Espíritu Santo en términos bíblicos, en teología bíblica, en su contexto de toda la Biblia, la llenura del Espíritu Santo significa el control sobre la voluntad y las acciones del creyente. No es que Él no esté completo en nosotros. Dios no es fragmentable. Dios no se puede dosificar en pedacitos. Él es la plenitud del todo en todos. Él lo llena todo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos vivimos, en Él nos movemos. Él está en ti o no está en ti y se acabó. Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. No dice un poquito, no, estamos en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Saquémonos esa doctrina neopentecostal, hermanos. La llenura del Espíritu Santo no son capacidades añadidas al creyente. No son galardones en la solapa del saco. No, todos tenemos esta bendición de tener el Espíritu Santo en nosotros, y la llenura es cuando nosotros podamos ser conducidos totalmente por Él. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros dichos sean total y siempre sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio por el cual Dios forja en nosotros una esperanza que nunca defrauda. Martin Lloyd-Jones. El mensaje del día de hoy, hermanos, es un llamado a vivir en la esperanza, a vivir esperanzados, a vivir confiando en Dios, confiando en su palabra. En 1678, el predicador John Bunyan escribió su más famoso libro, El progreso del peregrino, en donde cuenta la historia de un hombre llamado Cristiano que sale de la ciudad de destrucción buscando ir hacia la ciudad de Dios, hacia la ciudad celestial. Y es un hombre que va cargando en su espalda la culpa de su pecado. Y se va encontrando con distintos personajes. Se encuentra con el evangelista. Se encuentra con un hombre llamado Fiel, que es su compañero por un gran camino. Se encuentra con el Señor misericordioso, con el Señor valiente, con el hombre de mente débil. Encuentra algunos personajes antagónicos como el Señor sabio, el Señor miedo, la superstición, al mundano. Y en algún lugar de su trayecto, pasando por el pantano de la desesperación, llega a un lugar llamado la Feria de las Vanidades, todavía acompañado por su amigo Fiel. En ese lugar se encuentra con todas las cosas que ofrece el mundo, que ofrece el mundo, las vanidades, todos los pecados, las diversiones, todo lo que alimenta el ego y el ocio. Y ellos estaban diciendo, vamos a la ciudad celestial, hay un lugar, ahí está el Señor, ahí está el buen Señor, ahí está el buen pastor, vamos a ir hacia Él. Y los odian total que los aprenden y a Fiel lo terminan quemando en la hoguera. Y según la narración de Juan Bunyan, de entre las cenizas de Fiel se levanta un personaje llamado Esperanzado. Esperanzado se vuelve el acompañante de Cristiano durante el camino. Y es ahí cuando son atrapados por el gigante de la desesperación, llevados al castillo de la duda y junto a su esposa la desconfianza. Pero por la compañía de Esperanzado, Cristiano logra superar todos los engaños y mentiras, porque se dio cuenta Cristiano que el gigante les decía que los iba a aplastar, que los iba a destruir, pero se dio cuenta Cristiano que el gigante no lo podía tocar. Solo tenía que creer.
y caminar en pos de su esperanza. Y esperanzado le ayuda a darse cuenta de esto y juntos escapan del castillo de la duda para después de ciertas batallas más encontrarse con el último enemigo que por poco lo vence, el adulador. Se encuentran con el buen pastor en la ciudad de Dios. Y Cristiano, con su armadura rota, manchada, alcanza su gloriosa esperanza. Fiel en esta historia, en esta maravillosa alegoría del hermano Bunyan, representa la fe en el presente. Es esta fe que está dispuesta a morir por sus convicciones. Es esta fe que está dispuesta a soportar el dolor, pero esperanzado es la esperanza en la salvación futura, complementando así perfectamente el viaje de Cristiano. Es la fe en fiel y esperanzado, la esperanza. El hermano Bunyan sabía perfectamente por qué escribía esto así. Tú y yo hoy somos cristianos, caminando, tal vez por el pantano de la desesperación, por la feria de las vanidades. Pero si tienes esperanza, podrás salir de todos y cada una de ellas.